Muy buenos días y bienvenidos una vez más a tu programa Te lo cuento, el programa de la Biblioteca de Primaria, donde te enterarás de todo lo que necesitas saber y más. El día de hoy tenemos un tema interesante y es de consejos para leer en voz alta. Y contamos con la participación de una invitada muy especial y es Charlotte Prince. Charlotte Prince, comunicadora social, estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, es productora audiovisual, actriz de teatro, actriz de doblaje y se desarrolla también como instructora en Voice Academy y locutora. Una de sus principales actividades de los últimos años es la grabación de audiolibros y a partir de eso es que nosotros la consideramos como una invitada muy especial para que nos pueda dar esos consejos necesarios para mejorar nuestra lectura en voz alta. Entonces, bienvenido, Charlotte, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí contigo y con todos los estudiantes que nos escuchan. Muchas gracias, Charlotte, por haber aceptado y bueno, bienvenidos a este programa del Colegio Integral El Ávila. La primera pregunta que te deseo hacer es si te gusta leer y qué tipo de género literario te agrada. Fíjate, me gusta muchísimo leer, bueno, de hecho, todo mi trabajo y como tú soy comunicadora social y en comunicación social, es una carrera donde tengo que leer muchísimo. También hago teatro y en el teatro también hay que leer muchísimo y está muy relacionado con leer en voz alta porque antes de memorizarnos los textos ensayamos justamente leyendo esas obras literarias, en este caso de dramaturgia, en voz alta. Y bueno, y en mi faceta de locutora, por supuesto que también tengo que leer muchísimo. Y en mi vida personal, pues me gusta leer sobre todo no ficción, me gusta leer muchos libros, sobre todo de psicología, de comunicación. Me gusta mucho la no ficción, principalmente. Claro, Porque por tu trabajo. Sí. Ajá. Y bueno, y para la ficción, justamente tengo el teatro, que en el teatro también, justamente son historias y hay personajes, y entonces allí también se juega con la imaginación, con toda esa trama, que es la parte de la ficción, ¿no? Claro. No, y como tú te desenvuelves también en la grabación de audiolibros, me imagino que ahí tienes una gran variedad de recursos literarios que tienes a la mano. Charlotte, ¿qué significa para ti leer? Leer, primero, es, por supuesto, ampliar conocimientos, ¿no? Ampliar nuestro mundo en general. Todo lo que nosotros conocemos es como extenderlo pues a otros lugares, personas, pensamientos. Entonces, es como poder yo, siempre que comienzo un libro, lo siento como un viaje, es como comenzar un viaje, donde pues vas a descubrir cosas nuevas, lugares nuevos, pensamientos nuevos, conocimientos nuevos y justamente cuando termino un libro me quedo como con esa sensación del viaje, ¿no? Cuando llegas con ese montón de experiencias nuevas. Entonces sí, yo comparo la lectura como con un viaje. Así es, vas conociendo lugares, vas conociendo otras culturas, es una forma de enriquecernos y de aprender nuevo vocabulario también. Me imagino que en el colegio leíste varios libros. Me gustaría que me comentaras si hubo alguno que te marcó o fue muy especial para ti, que lo recuerdas con mucho cariño. Bueno, del colegio, de primaria, de la infancia, El Principito es un libro que, bueno, que me ha acompañado y lo he leído en diferentes etapas de mi vida. Siento que es un libro que va creciendo contigo. Y por supuesto, bueno, leí otras cosas en bachillerato, nos mandaban a leer Piedra de Mar, que recuerdo que era una novela así juvenil. Entonces, claro, en esa época de la adolescencia era, wow, qué divertida esta historia. Y ya pues en la universidad, ya una literatura más, tuvimos que leer muchísimos libros de literatura francesa, etcétera, etcétera. Papagorriot, Madame Bovary, por por ejemplo, es una supuesto, de las que siempre recomiendo. de Rómulo Gallegos, de autores venezolanos, de autores latinoamericanos.
Me encanta Mario Benedetti, uno de mis libros favoritos es La Tregua, hablando de libros de ficción, un libro precioso. Y me encanta su poesía también, los poemarios también son preciosos, de verdad que me siento muy identificada con Mario Benedetti. Eso en cuanto a lectura y en cuanto a teatro, pues muy marcada por Dickens, por Canción de Navidad, que pues ha marcado mi vida también, he crecido con esa historia porque desde muy joven la hemos estado representando en el teatro. Entonces estos son algunos autores y libros variaditos que han estado a lo largo de mi vida. Tú formaste parte de Teatro UCAP, ¿cierto? O de Agoteatro. Sí, de hecho todavía formo parte de Teatro UCAP, formé parte mientras estudiaba y luego cuando nos graduamos formamos parte de Agoteatro. Todavía estoy en Agoteatro e incluso hemos estado ensayando vía Skype durante todo este tiempo. Claro. Estamos montando una obra que esperamos que, bueno, pronto podamos físicamente reencontrarnos en el escenario, en las tablas, pero por ahora la estamos ensayando así, por internet. Bueno, y bueno, y esta que estamos montando ahorita, sí, con esta técnica tan tecnológica de Skype, es justamente Medea, que es justamente teatro clásico. Entonces, ¿qué libro recomendarías a lo mejor para los más chiquitos y los no tan chiquitos? a ver, para los más chiquitos, ¿qué libro pudiese recomendar? Bueno, para los más chiquitos, siempre pienso en tipo cuentos, como los cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo, ese tipo de historias cortas que pueden comenzar pues a leer y practicar con ellas, ¿no? Cuentos breves. Para los más grandecitos, tal vez algo más largo, sí, yo creo que el Principito es ideal porque no es tan largo, tiene pues un mensaje precioso y creo que puede ser una linda manera de comenzar a iniciarse a la lectura de novelas, ¿no? Mira, Charlotte, yo tuve la oportunidad de participar contigo en el taller de audiolibro, donde tú fuiste la facilitadora, y ahí nos comentabas la importancia del manejo de nuestra voz y de algunos elementos que debemos tener en cuenta para leer en voz alta. ¿Podrías comentarnos, bueno, y en especial a nuestros niños, cuáles son esos elementos que debemos dominar para leer bien en voz alta? Sí, por supuesto. Primero, debemos pues estar en un sitio con buena iluminación. Siempre los aspectos que nos van a facilitar a nosotros leer, que a veces tenemos dificultad porque el ambiente no es el adecuado. Entonces tenemos que buscar, pues, si vamos a leer un texto ahora, los medios electrónicos, si vamos a leer un texto de una computadora, etcétera, que tenga un tamaño de letra que, pues, sea fácil de leer para nosotros, o incluso si tenemos un texto impreso, un libro en papel, también, pues, buscar que sea un tamaño de letra, si somos muy chicos, un tamaño de letra, si somos niños, que se nos haga fácil la lectura, ¿no? Lo que te digo, una buena iluminación, hacer un primer repaso de la lectura como un ensayo primero, antes de leerlo en voz alta, sería lo ideal. Lo leemos, buscar las palabras que se nos dificulten, practicarlas, ver cómo se pronuncian. Si hay alguna palabra que desconocemos, buscarla en el diccionario para saber qué significa. Y esta primera lectura en voz baja también nos puede servir para hacer como un pequeño análisis lector, una pequeña comprensión de lo que vamos a leer luego en voz alta, ¿no? Posteriormente, pues bueno, sí podemos hacer ya nuestra lectura si ya conocemos todas las palabras, sabemos qué significan, entendimos, bueno, de qué trata esta historia, de qué va esta lectura, entonces, bueno, podemos hacerlo ya en voz alta. Cuando uno lee en voz alta también juegan otros elementos que a lo mejor no es igual a cuando nosotros leemos para nosotros mismos en nuestra mente, sino generalmente si leemos en voz alta, probablemente lo vamos a hacer para otra persona
o frente a una audiencia o en el salón de clase para nuestros compañeros, pues tenemos que tratar primero de tener una velocidad despacio, no acelerarnos, para que las otras personas nos puedan escuchar, puedan entender lo que decimos. Entonces, no acelerarnos. A veces también, claro, es difícil, a veces cuando leemos en voz alta estamos nerviosos. Entonces, para eso justamente es el ensayo previo, conocer el texto que vamos a leer, analizarlo para que podamos estar más tranquilos, porque ya sabemos lo que vamos a leer. Pero suponiendo que en clases, de repente la profe nos pone una lectura y sin avisar, no sabemos qué vamos a leer. Sorpresa, lean esta página y te dice, Charlotte, lee esta página para tus compañeros. Y uno de repente pues le da miedo. Entonces lo primero es calmarse, relajarse, saber que somos humanos, que nos podemos equivocar también mientras estamos leyendo. Entonces si nos equivocamos no pasa nada, retomamos la idea, tratar de leer también en voz, con un volumen de voz que nos puedan escuchar, tratar de hacerlo fuerte para que todos nuestros compañeros nos puedan escuchar y sobre todo ir disfrutando, es decir, recreando lo que vamos leyendo. Si hay un personaje, podemos darle voces a esos personajes y, por ejemplo, está el lobo feroz, le podemos poner voces al lobo feroz y eso va a hacer que nuestra lectura sea mucho más divertida y enriquecedora para los demás y ayudamos a los demás a que se imaginen todo lo que está ocurriendo. Y si de repente está el cerdito, podemos hacerle voces al cerdito y así para que las demás personas justamente se crean y vivan lo que les estamos leyendo. Entonces, estas son algunas cosas y además nosotros mismos lo vamos a disfrutar más si hacemos todas estas cosas y si lo interpretamos y si nos reímos, si en el texto pues hay algo feliz o si hay algo triste, pues jugamos también con las emociones durante la lectura. Eso también va a ayudar muchísimo. Tú comentabas lo de la prelectura, que era muy importante para poder prepararnos, y eso nos ayudaba a lo que tú decías, de poder planificar cómo nosotros podemos interpretar a lo mejor un personaje, como tú decías, el lobo o el cerdito. Además que así nos permite conocer en dónde están las pausas. ¿Te acuerdas de las pausas, las comas, los signos de puntuación? Sí. No, buen punto, ese se me estaba escapando. En la lectura en voz alta, los signos de puntuación son nuestros mejores amigos. ¿Por qué? Porque son los que nos indican, sobre todo si es una lectura, como les dije, donde no tuvimos oportunidad de conocer previamente el texto, con más razón los signos de puntuación nos ayudan a saber dónde debemos detenernos, donde hay una pausa breve en el caso de las comas o donde hay un cambio de idea, un inciso, cuando pues si hay un punto y seguido, pues una pausa un poquito más larga, también, bueno, puntos y aparte que nos permiten saber si hay un cambio de escena, por ejemplo, o de situación. Entonces, debemos estar muy atentos y respetar muchísimo los signos de puntuación. Yo los invito a ustedes que hagan el ejercicio de hacer una lectura sin hacer, no presten atención a ningún signo de puntuación y escúchense, a ver cómo suena. A ver a dónde llegan y a dónde llegan. Y luego respetando muy bien los signos de puntuación, haciendo las pausas, y van a ver que el texto suena totalmente diferente. Y además los va a ayudar muchísimo, muchísimo con la lectura. Igual la parte de la entonación, porque no es lo mismo que usemos una exclamación a que hagamos una pregunta. Entonces, a veces el contexto varía y puede malinterpretarse lo que se está leyendo también, ¿no? Correcto. ¿Cuál de estos elementos crees tú que es el más importante y por qué? ¿O consideras que todos son fundamentales? Yo diría que de todos estos elementos, bueno, los signos de puntuación es uno de los más importantes, indudablemente, y la práctica. Diría que esos dos elementos. Leer aunque sea un poquito cada día en voz alta, nos va a ayudar, como tú decías,
ampliar nuestro vocabulario, a mejorar nuestra pronunciación, a tener que justamente esto de la comprensión, de poder abordar un texto de imprevisto, de manera rápida, y poder entenderlo rápidamente, viene relacionado también con la práctica. Entre más nosotros practicamos, más rápido logramos abordar el texto y comprenderlo e interpretarlo rápidamente. Entonces yo diría que para mí un elemento fundamental es la práctica, que todos los días leamos un poquito, aunque sea un cuento, una historia, el periódico, las revistas, las noticias, cualquier tipo de lectura. Muchas veces tenemos como la idea de que fluidez es lo mismo que leer rápido y atropellarnos, comernos las palabras, o a veces se malinterpreta eso. Entonces, ¿qué consejos? Me acuerdo mucho que tú nos decías, tenemos que decir cada una de las letras que conforman a la palabra, pronunciarla bien, que eso era sumamente fundamental porque si no, cortamos palabras o leemos lo que no existe, lo que no está escrito. Correcto. Sí, eso es fundamental también. Cada palabra, cada letra que conforma la palabra debe sonar. Muchas veces las letras, perdón, se pierden en la palabra porque vamos muy rápido. Fluidez, justamente vamos a pensar en una autopista, cuando van muchos carros a la vez. Bueno, puede haber un choque o no fluyen, se trancan porque son muchos carros a la vez. Entonces, más bien cuando hay poco tránsito, los carros fluyen y van pasando. Entonces, justamente así debe ser nuestra lectura, como palabra por palabra transitando, para que justamente fluya la lectura. Entonces, ir despacio es un buen ejercicio. Yo les decía que para mejorar justamente la pronunciación y darnos tiempo, un buen ejercicio es leer en cetáceo, así muy lento, como buscando como Dory cuando quería hablar con las ballenas. Ese es un buen ejercicio, leer muy lentamente. Y después, claro, esto es como ejercicio. Y después ya lo vamos leyendo a una velocidad normal, que no es ni muy lento, no es cetáceo, no es lentísimo, pero tampoco es acelerado, sino es una velocidad intermedia. ¿Cuál o cuáles técnicas? Ya nos estás recomendando ahí algunas. ¿Cuál técnica utilizas tú para mejorar en tu lectura cada día? Lo primero que hago es que hago ejercicios de calentamiento de voz, ¿no? A veces nuestras cuerdas vocales también son músculos y necesitan, de repente si nos despertamos y no están hidratadas, lo primero que hay que hacer pues es tomar mucha agua. Esto es bueno para nuestro cuerpo en general, claro, pero para el trabajo con la voz es importante que si vamos a leer en voz alta, tengamos un vasito de agua o podamos beber agua antes de comenzar a leer. Posteriormente, esto en cuanto a la parte física, vamos a decirlo así. Posteriormente me gusta hacer ejercicios también porque a veces a uno se le traba la lengua. Entonces, que aparte un buen ejercicio es leer trabalenguas, por ejemplo. Ese es un muy buen ejercicio. Pero como ejercicio de calentamiento, me gusta hacer así como hacen los caballitos. Así. Y eso les va a permitir pues que toda esta parte esté más relajada, los labios, entonces puedan articular mejor. Y es una manera muy, muy relajada. Luego los trabalenguas, sí, los trabalenguas es una manera muy buena de practicar la lectura y la fluidez, puesto que justamente, y de manera divertida, porque justamente tiene palabras enredadas, difíciles de pronunciar, y que bueno, en la medida en que uno lo practica, va ganando pues una mejor articulación de las palabras, mejor dicción, y también va ganando en fluidez. Entonces buscar trabalenguas es una buena manera también de practicar la lectura en voz alta. Tú cuando no estás grabando audiolibros, ¿sigues leyendo para ir mejorando tu lectura? ¿Te mantienes en esa práctica? Sí, sí, constantemente. Como les decía, es un músculo. Y no solamente un músculo físico, las cuerdas vocales que las tenemos aquí,
que hay que trabajar a diario, sino también es el músculo que está aquí en la cabeza, en nuestro cerebro. En la medida que conocemos más palabras, ampliamos nuestro vocabulario, pues mejoramos la lectura. Entonces eso hay que trabajarlo todos los días, como un gimnasio, como cuando uno va al gimnasio para mantenerse fuerte, en forma, tener energía. Lo mismo ocurre con la lectura. Si la practicamos todos los días, tengamos o no tengamos que hacer algo para la escuela o para el trabajo, pues vamos a mejorar. Y además que me gusta no solo para mejorar, sino también porque es una manera muy agradable de tener, por ejemplo, cuando tenemos un rato libre, es una manera muy agradable pues de pasar el tiempo, de, como yo les decía, de relajarse también. A veces pues tenemos muchas actividades y muchas cosas durante el día. En el caso de los adultos, mucho trabajo, mucho estrés. Y bueno, y en el caso de los niños también no todos son los videojuegos o cosas tecnológicas, sino que leer es una experiencia mágica también, conocer historias. Es así. Seguramente te ha tocado leer en público. ¿Te has puesto nerviosa en algún momento? ¿Cómo lo has logrado controlar? Sí, por supuesto, y no importa cuántos años tengamos nosotros, pues hablando en público, en escenarios, en el teatro, en eventos, siempre los nervios, y es lo que yo les decía, los nervios siempre van a estar presentes. Entonces, una buena manera de controlar los nervios van a estar allí, siempre van a estar allí, pero una buena manera de mantenerlos, pues, en un nivel moderado es respirando. La respiración es una técnica maravillosa para relajarnos y sentirnos pues seguros de lo que estamos haciendo. Y bueno, por supuesto, lo que yo les decía, siempre tomar en cuenta que porque la gente tiende a ponerse nerviosa porque piensa, no me puedo equivocar, todo tiene que salir bien. Y no, podemos equivocarnos, pasa en todas partes, y tomárselo, pues si nos equivocamos, retomamos y no pasa nada. Eso también va a permitir que estemos más tranquilos. Y la respiración. Les voy a dar otro ejercicio para que lo puedan hacer. Respiramos por la nariz lentamente. Inspiramos, retenemos el aire por unos 5 segundos dentro de nosotros y luego lo expulsamos por la boca en forma de hilo, en forma de como si fuese un hilo, haciendo la S. Sin abrir mucho la boca, sino prácticamente que el aire salga entre nuestros dientes. Exactamente. Y diciendo una S. Lo podemos hacer 3, 4 veces e inmediatamente nuestro cuerpo se relaja. Sí, y por supuesto, en la lectura también está la parte corporal. Mover los brazos, estirarnos, mover nuestro cuello muy lentamente. El cuello siempre es muy delicado, pero mover nuestra cabeza hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Esto nos va a permitir que todos nuestros músculos, sí, irnos relajando, que es fundamental. No es lo mismo leer todos tensos que leer relajados. Entonces, se escucha hasta diferente, ¿no? Totalmente, porque en la lectura participa todo nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestros ojos, y no es lo mismo leer sonrientes que leer bravos o sin sonrisa o nerviosos o tensos. Entonces, eso también, practicar leer con una sonrisa, también nos ayuda muchísimo. Ay, buenísimos estos consejos. Mira, Charlotte, cuando tú has hecho los audiolibros, has hecho muchos personajes. Sí. ¿Podrías despedirte de nuestros niños con alguno que recuerdes? ¿Con la voz de alguno? A ver, voy a despedirme con la voz. Hay un audiolibro que hice que era para niños, que se llama Mocos, Cucarachas y otras pócimas curiosas. Y allí había muchos niños. Entonces, bueno, voy a terminar con la voz de uno de esos niños, que yo creo que tú hiciste alguno de esos ejercicios, no sé si hiciste el de barquillos, sí, lo recuerdo.
Sí. Sí, 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 ese es buenísimo. Barquillos, o en nuestro caso, barquillas, lo conocemos mejor aquí en Venezuela. Entonces, siempre que voy a comprar helados, mi mamá me pregunta de qué sabor quiero. Mamá, pero a mí el sabor que me gusta es el barquillo. Ay, te lo sabes todavía, no se te ha olvidado. Exacto, y está un poco improvisado, pero... Muchísimas gracias, Charlotte, por aceptar la invitación y acompañarnos en nuestro programa de Te lo cuento del Colegio Integral del Ávila. Seguramente todos estos consejos que nos estás dando les va a servir muchísimo a nuestros niños y a los que nos están escuchando. Despídete si quieres para una próxima oportunidad, a ver si en otro momento te podemos tener de nuevo. Claro que sí, yo muy feliz de acompañarlos, espero que pronto pues pongan en práctica todo lo que conversamos y espero pues que me invites nuevamente y a lo mejor hacemos una lectura en vivo, una representación. Ay, buenísimo, me encantaría, buenísimo. Excelente, claro que sí, cuenten conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Charlotte. Ella era Charlotte Prince, comunicadora social, locutora, actriz de doblaje y de teatro, y nos estuvo acompañando hoy dándonos unos consejos para la lectura en voz alta del programa Te lo cuento, el programa de tu biblioteca de primaria, donde te enterarás de todo lo que necesitas saber y más. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.